casi seguir como el resto de las ciencias de la salud, y que son bonitas explicarlas con alegorías asociadas a todo lo que son fuerzas armadas y del orden. Así que es lo que vamos a utilizar en contexto para poder entenderlo. En realidad, la palabra inmunidad viene del vocablo inmunitas, que era la inmunidad política que incluso nuestros congresistas gozan hasta el día de hoy y que empezó a surgir en la época del Imperio Romano. Bajo ese criterio, inmunitas implica protección absoluta, ¿sí? Algo que no puede afectar a nada de lo que esté protegido. Y en este caso, entonces, es aquel sistema compuesto por tanto células como otro tipo de moléculas que van a dar una protección a un determinado organismo. O en este caso van a responder ante un agente externo que pueda implicar un daño, ¿no? Obviamente que esta definición, a medida que vemos el curso, va a expandirse mucho más, porque no solo vamos a tener productos que sean peligrosos para el cuerpo, simplemente productos que van a desencadenar una respuesta inmunogénica. Es decir, por ejemplo, alérgenos, como algunas personas que son alérgicas. Nadie se muere por el polio, pero nuestro sistema inmunológico se siente ofendido igual y actúa contra él, ¿no? Entonces, en realidad es una respuesta ante un desequilibrio interno, ante un agente inmunogénico, ya sea maligno o no, un agente que puede ser, en la mayoría de los casos, infecciones por microorganismos, que pueden ser bacterias, hongos, levaduras, virus, etc. También puede ser por productos internos, que van a ser células dañadas, ya sea por la apoptosis u otro daño tisular, y también células malignas. Entonces, va a ser el sistema que va a controlar que todo en el cuerpo se encuentre moderadamente en orden. La forma en la que nosotros descubrimos la inmunidad a través de la historia fue justamente la capacidad de las personas de recuperarse de las enfermedades. Entonces, la medicina no siempre ha sido la misma a lo largo de las eras. Cada vez hemos adquirido nuevas cosas, pero si todas las personas murieran por cualquier minucia enfermedad que les diera y no se pudieran tratar con medicamentos, no quedaría raza humana el día de hoy, ¿no? Un resfriado común es lo mismo hoy, lo mismo que fue en la Edad Media, lo mismo que fue en la época romana. Con fe, la gente salía adelante. ¿Salían adelante todos? No, dependía de muchos factores. Por ejemplo, había una época en la Edad Media en la que no les ponían nombre a los niños hasta los 5 años más o menos. ¿Por qué? Porque decían, si sobrevive más de 5 años es porque ya sobrevivió el resto de su vida, ¿no? Porque era muy probable que niños menores de esa edad sufrieran muchas enfermedades que los mataban. Conclusión, el sistema inmunológico del infante está en desarrollo, por lo tanto es más susceptible que el de un adulto. Igual, normalmente, y esta ya es una creencia errónea de la época, es que las personas vivían muy poco. Si las personas no sufrían alguna herida específica a la cual se infectara, podrían llegar a vivir mucho. El tiempo de vida promedio en esa época era el mismo de ahora, 70 años. La gran diferencia es que una vez que se les infectaba una herida, ya, o sea, iban a morir. Era muy raro que no murieran, porque en esa época no tenían antibióticos, no tenían las mismas muestras de sepsia. Normalmente la panacea para toda aquella herida de bala, de flecha, de espada, de lo que sea, era amputar en la extremidad. Pero eso traía mucha más infección que la propia herida, entonces no se toque nada, ¿no? Y entonces, otra de las prácticas muy conocidas, especialmente entre el siglo XVIII, fue la vacunación, y fue una vacunación accidental. Es decir, se descubrió que cuando a las señoras que trabajaban especialmente con vacas, les daban lo que es la viruela vacuna, que es una variante de la viruela humana. La viruela humana es letal, ¿sí? Puede matar a las personas. En cambio, la viruela vacuna, cuando se da una zoonosis al humano, el humano normalmente no solo sobrevive, adquiere inmunidad. Es decir, las personas a las que se le ha dado la viruela vacuna ya no les daba la viruela humana. Por lo tanto, entonces, por ejemplo, Edward Jenner en 1700 dijo, ¿y qué pasa si yo tomo verrugas de viruela vacuna, las seco, las muelo y se las inoculo a personas sanas? Me
desarrollarán una versión muy pequeña de la viruela vacuna, porque he dejado que ese patógeno muera un poquito al momento de secarlo, y luego cuando lo someto a una viruela humana, ya no se muere. Obviamente en la gloriosa época en la que no existía el dominio de Kleczynski podíamos infectar a una persona con una enfermedad de cáncer. Pero en este caso aquí se descubrió que por lo tanto existía la vacunación, y vacunación viene de vacu, de basis, que es vaca, ¿no? Dependiendo del aspecto. Y bueno, desde ese punto hasta el día de hoy tenemos una cantidad infinita de vacunas muy muy antiguas, como la vacuna de la polio, la sarampión, que todos deben tener apenas han nacido, vacunas recientes que son queridas y odiadas al mismo tiempo, como la vacuna contra el COVID y demás, ¿no? Algunos otros detalles que han hecho que la inmunología avance más allá de lo que es vacunación y enfermedades para su estudio de mecanismos moleculares ha sido justamente el descubrimiento del ADN, el descubrimiento de los genes, lo que nos implica, lo que nos dice de que la inmunología está intrínsecamente relacionada a la biología molecular, por lo que se sugiere que se haga biología molecular antes de inmunología, y veremos más adelante que debido a que hay muchos hitos históricos que han permitido el desarrollo de la tecnología y el estudio de la inmunología como tal. ¿Dónde está el cultivo celular? Ya lo conoce. Anticuerpos monoclonales, por lo tanto ADN recombinante, es decir, modificación genética de ciertas células para producir proteínas específicas, secuenciamiento genético, el desarrollo de modelos animales específicos. Uno de los, por así decirlo, mascotas de la inmunología, que una mascota, sería el ratón nude. El ratón nude es un ratoncito peladito que no tiene sistema inmunológico. Por lo tanto, pueden estudiar qué hace el sistema inmunológico en su ausencia, ¿sí? Y obviamente ha sido modificado genéticamente. Y finalmente ha hecho todos estos hechos, toda esa tecnología ha hecho que la inmunología vaya más allá de enfermedades y vacunación, y que ahora hablemos de combatir enfermedades autoinmunes, que antes no se explicaban en sí mismo y era un tema bastante nebuloso, y también que trabajemos con medicamentos en base a inmunología, en base a anticuerpos, que como habíamos visto en genética del cáncer, habíamos dicho de que existen medicamentos anticuerpos monoclonales que ayudan a que las células cancerígenas sean más susceptibles a la quimioterapia y a la radioterapia. Entonces aquí estamos en el proceso de cómo se dice. Entonces va mucho más. Entonces, en esta primera etapa de introducción, vamos a hacer una introducción general de lo que son conceptos básicos de inmunidad y de inmunidad, que vamos a mirar a lo largo de los capítulos a mayor detalle. Uno de los conceptos básicos que vamos a ver hoy es inmunidad innata versus inmunidad adaptativa. Y esto seguramente ya lo han visto, ya sea ¿qué? ¿Fisiología? ¿Sí? ¿Biología celular? Más o menos, por ahí, ¿no? Entonces, es fácil entenderlo porque en su nombre está definido. Inmunidad innata, del nacimiento, que viene con nosotros, también conocida como la inmunidad natural. Es una inmunidad que no requiere de la presentación de un antígeno para existir. Por lo tanto, preexiste para nosotros. Es como que ustedes de repente ingresen a un banco y vean a las personas de seguridad en la puerta. No existe banco sin personas de seguridad, ¿no? Están ahí, ¿verdad? Muy bien. Características de la inmunidad innata. La inmunidad innata, por lo tanto, va a ser normalmente una inmunidad adquirida a partir de nuestros padres, específicamente de mamá, en donde vamos a tener que va a ser adquirida primero a través de la placenta, luego a través de amamantar, que va a ser un plus para lo que va a ser la inmunidad de los infantes, y eso va a permitirles a los infantes estar protegidos al medio exterior hasta que puedan desarrollar más su inmunidad. A pesar de ello, la inmunidad innata se queda siempre con nosotros, porque se imaginan de que si yo me pinchara el dedito con una aguja, me diera gangrena, es un escándalo, ¿verdad? Una pinchazo de aguja, 2 días, se pone rojito, me duele un poco, y al tercer, cuarto día ya no pasó nada, ¿verdad? Esa es la inmunidad innata, es la más rápida, suele actuar en horas o días tras la infección, y ya está presente. Al estar ya presente,
A diferencia de lo que nosotros comprenderíamos de la inmunidad, que va a responder a un patógeno, desarrollar anticuerpos, que es muy específico, la inmunidad innata es bastante general. Entonces, como ustedes están haciendo micro, ¿no? O ya han hecho, están haciendo micro, nos damos cuenta de que las bacterias estructuralmente son parecidas. Todas van a tener pared celular, algunas van a tener una pared celular basada en tipo sacáridos, otras en peptidoglucanos. Por lo tanto, si reconocemos estos aspectos comunes que todas las bacterias, no tendríamos que estar demorándonos en identificar a cada una. Ladrón es ladrón, no importa de dónde venga. Por lo tanto, el sistema innato va a tener receptores a factores generales, va a ser poco específico. Su objetivo es reaccionar rápido, no reaccionar específicamente. Lo que va a hacer, bajo ciertas circunstancias, muy útil, cuando tenemos algo muy pequeño como un resfriado común o por ejemplo como una herida pequeña, y en otras va a ser una desventaja, porque algunos microorganismos van a escapar de la inmunidad, porque la inmunidad no lo puede todo. Y aquí es donde ingresa la inmunidad adaptativa. Interrumpimos la clase de día para un aviso de extrema urgencia. Necesito, ¿cuántos alumnos necesitaba? 10 alumnos para marchar el 12 de agosto, no, el 12 de septiembre, por el día de la universidad. ¿Cuándo? Sí. Punto. Ahorita les voy a pasar los datos. Ya, ¿en qué estaba yo? Ah, ya. Entonces. ¿Estamos ahora sí? Bueno, ese fue nuestro break. ¿Hasta qué hora tenemos clases? ¿Sí ves? Hasta 9:30. Entonces, una vez de que un microorganismo escapa de la inmunidad innata y que en realidad únicamente un microorganismo evoluciona a lo largo del tiempo, adquiere mecanismos para escaparse de la inmunidad innata, entonces se activa la inmunidad adaptativa. En ese sentido, la inmunidad adaptativa no se activa antes que la innata, siempre es un proceso secuencial, y es la inmunidad innata o algunos de sus componentes quienes activan a la inmunidad adaptativa. Bajo ese criterio podríamos verlo de esta manera. Imagínense el robo de un banco. ¿Quiénes se enteran de que se está robando el banco? Los guachimanes. Si los guachimanes no son suficientes, ¿qué hacen? Llaman a la policía. Si la policía no es suficiente, ¿qué hacen? Llaman al ejército o al equipo que ustedes tienen, ¿no? Es un sistema de escalamiento, porque a diferencia de la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa tendrá una respuesta relativamente más lenta, pero es mucho más específica. Es decir, ahora ya no vamos a buscar componentes generales de un microorganismo. Vamos a sacar esos componentes, digerirlos y generar antígenos, y de esos antígenos pequeñas partes llamadas epítopos que van a ser como los DNIs o los letreros donde se busca para las células de la inmunidad adaptativa. Lo van a encontrar aunque haya uno solo en el cuerpo y lo van a destruir. Y aparte de eso, la inmunidad adaptativa también va a generar memoria. Es decir, se va a acordar para que si lo vuelve a ver, ya no tengamos que demorarnos tanto en atacarlo y lo destruimos inmediatamente. Lo que sucedió en Estados Unidos con el 9/11. ¿Sí? Lo siento, son muchos comentarios funales que me van a acercar durante esta clase. ¿Qué quieren que diga si me gusta vivir?
inmunidad innata nos ha acompañado, creo que desde los árboles de la vida. Estamos hablando de hace unos 500 millones de años, que es una inmunidad que incluso puede compartirse entre plantas e insectos. Pero la inmunidad adaptativa ha empezado a surgir con los cefalópodos, especialmente los vertebrados con mandíbula, que estamos hablando aproximadamente de los 360 millones de años, y que ha ido evolucionando para ser, en este caso, la inmunidad adaptativa, una de las más exquisitas y complicadas del comprender. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a la inmunidad adaptativa, hablemos un poco acerca de algunos aspectos adicionales de la inmunidad innata. En este caso, la inmunidad innata también se va a basar en tres componentes: barreras físicas químicas, la piel es inmunidad innata. ¿Por qué la piel es una barrera? Porque las células de la piel están unidas tan juntas unas de las otras que realmente se necesita una herida para que algo del exterior pueda ingresar. Somos un organismo relativamente hermético en nuestro exterior. Si bien ahorita nosotros no miramos nada, el ambiente está plagado de microorganismos, el aire está plagado de microorganismos. Estos microorganismos entran en contacto con nuestra piel, se pegan a nuestra piel, entran en contacto con nuestras mucosas. Por eso decía que éramos relativamente herméticos. Las mucosas de los ojos, las mucosas de la boca, mucosas, por ejemplo, en los pulmones, etc. ¿No? Y todas estas zonas van a tener tanto piel como otros componentes que van a evitar que las bacterias o que otros microorganismos puedan generar una infección. Por ejemplo, la clásica, el clásico dilema de los padres del siglo anterior y del siglo de ahora. No permitan que el niño se meta todo a la boca. Es una necesidad de los padres. No sé, es como que todos nos transformamos en una versión de Chrome del explorador. ¿A qué sabe? ¿Sí? Solo por el gusto de saber. Si han sido niños terremoto, han comido hasta tierra. Si han sido niños con problemas, se han comido la barra. Si han sido niño promedio, se les cae un juguete o peor, lo tiran a propósito, luego lo recogen y lo dan. Como dicen, no me dejan dormir en el suelo, voy a tomar medidas. ¿Se han muerto por eso? No. Obviamente que para exposiciones continuas algo va a pasar. Pero por una sola vez que en el piso no se van a morir. Por una sola vez que se comieron una fresa sin lavar, no se van a morir. O bueno, depende de dónde sean. Acá tenemos muy buena probabilidad. En ese sentido, nuestro cuerpo nos defiende. ¿Sí? Luego tenemos lo que van a ser las células fagocíticas, que van a ser las células clásicas del sistema inmuninato, donde tendremos neutrófilos, macrófagos, otros granulocitos, células dendríticas, y finalmente proteínas sanguíneas como las proteínas del complemento. ¿No? Bien. ¿Cómo comunicamos entonces de la inmunidad innata a la inmunidad adaptativa? A través de algunas células específicas pertenecientes a la inmunidad innata y también algunos componentes que pueden ser citoquinas y quimiosinas que inducen la inflamación. Las citoquinas son mensajeros, son alertas, ¿sí? Digamos, de que ahorita sale una alerta sonando en su celular y todos tenemos que salir afuera celular que tenemos. Eso es una citocina. Una quimiosina, sin embargo, es una molécula que hace que las otras células se muevan, es decir, no solo inducen una activación, inducen una migración. Entonces son un subgrupo de citocinas, las quimiosinas. Podemos pensarlos como ahorita lo que yo estoy mirando, ¿no? Que tenemos que movilizarnos para conseguir chicos para respirar. ¿Ok? Vale. Entonces, ahora sí entramos a la inmunidad adaptativa. A diferencia de las otras células que hemos mencionado anteriormente, la inmunidad adaptativa va a tener específicamente o va a estar asociada específicamente a los linfocitos. Hasta ahorita hemos mencionado células fagocitarias y los monocitos, monocitos en su versión evolucionada que son los macrófagos, células dendríticas, mastocitos, basófilos, eosinófilos. Todas estas son células granulocíticas que ustedes han visto en biología, en histología, ¿no?
encontrar en periferia, mirando que todo esté en orden. Y cuando estas células son sobrepasadas por las bacterias, entonces activamos a los linfocitos. ¿Y por qué los linfocitos se activan al último? Porque tendremos dos tipos específicos, los linfocitos B y los linfocitos T. Para que se acuerden, linfocitos B, porque su último punto de maduración es en el vaso con B, y linfocitos T, porque maduran en el timo con T. ¿Ok? Bueno. Entonces, algunos de los aspectos adicionales para comprobar la inmunidad es la complementariedad, es decir, hemos dicho que es secuencial, es adaptativa, autotolerancia, hay algunas cosas que no podemos atacar, evolución, que hemos visto esta parte, ahora sí, adaptativa. Entonces, dentro de las características de la adaptativa, que lo van a diferenciar de la innata, va a ser, por ejemplo, especificidad y diversidad. Especificidad, como hemos dicho, normalmente los linfocitos no entran en contacto directo con los microbios en una primera instancia. Entran en contacto con células. ¿Con quiénes? Con las células de la inmunidad innata. Por ejemplo, las células dendríticas, que se conocen como las clásicas presentadoras de antígeno. ¿No? Imagínense un show como NCIS. ¿Quién ha visto NCIS? Show de policías. ¿No? A los agentes investigadores, claro, a los investigadores van y se encuentran con el ladrón. No, ellos llevan cuando ya pasó todo. ¿Y quiénes les hacen el debriefing? Los policías de periferia, que son los que enfrentaron al ladrón, y les dicen, este fue así, este fue así, esto sabemos esto, y el investigador se pone a moverse. Igual aquí, la célula dendrítica sí es capaz de englobar a un microbio, lo digiere, produce antígenos o pedazos de proteínas que son los antígenos y los presenta al linfocito, y el linfocito de ese pedazo va a reconocer zonas incluso más pequeñas llamadas epítopos. Serán acumulaciones de unos 3-4 aminoácidos y por lo tanto activado, que ya lo conoce, cuando encuentre una célula o un microorganismo que tenga ese mismo epítopo, la destruye. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos ese detalle, no? ¿Cómo podemos conocer esos epítopos o determinantes? A través de lo que se conoce como la selección clonal, que fue una teoría acuñada en 1957 por Burnett. ¿Qué sucede? Si ustedes se acuerdan de biología molecular, las proteínas básicamente son aminoácidos doblados de forma tridimensional, como si fuese un juego de Lego, para generar diferentes estructuras. Pero no sirve que tengamos una cantidad infinita de aminoácidos. Tenemos una cantidad finita de aminoácidos y una serie de combinaciones. ¿Ok? Entonces, bajo ese concepto, lo que sucede es que, si bien la célula dendrítica presenta un pedazo de aminoácidos, un pedazo de proteína, que es el antígeno, el linfocito tiene que tener un receptor que encaje con ese tipo de epítopo. Pero ¿cómo lo hace para encajar si es que nunca lo ha conocido? En la célula, en el genoma del linfocito, vamos a tener un gen que va a reordenarse por splicing alternativo casi de formas infinitas, produciendo diferentes versiones de linfocitos con diferentes receptores para reconocer, si no bien todas las combinaciones posibles de aminoácidos, al menos 10 a la 8 combinaciones posibles de aminoácidos. Pueden ser hasta 10 a la 15. ¿Okay? Eso significa de que vamos a tener como una comisaría gigantesca en la que venga la célula dendrítica y diga, acá tengo a un malo, ¿quién quiere tomar el caso? Lo miran, ay no tengo tiempo, lo miran, ay no, esto no es mío, ay no, hasta que uno dice, ya yo lo tomo el caso, ¿sí? Y cuando se activa ese clon que tiene ese reconocimiento justo de ese epítopo, se expanden muchas veces, ¿sí? Crece alrededor de unas 50.000 células. Ese concepto es el que se conoce como selección y expansión clonal. ¿Ok? Eso sí lo vamos a ver más adelante. El ordenamiento de ese gen vamos a verlo más adelante. Entonces, eso es especificidad y diversidad, porque somos capaces de reconocer casi todo. Luego tenemos el proceso de tolerancia.
Lógico, acá viene englobado el proceso de tolerancia, ¿por qué? Como hemos visto, reordenamos aminoácidos al azar que pueden ser reconocidos por los linfocitos, pero nosotros también somos proteínas, por lo tanto esos reordenamientos también son parte de nosotros. ¿Cómo hacemos para que no nos ataquemos a nosotros mismos? ¿Sí? Es como decir, yo estoy buscando un ladrón que tenga lentes. Ah, caray, acá al menos 15 tenemos lentes, ¿verdad? Entonces, dentro del sistema tendremos selecciones positivas y negativas para que los linfocitos, estos clones que tengan estos reconocedores de antígenos, no sean capaces de reconocer aquellas versiones de aminoácidos y antígenos que sean nosotros. ¿Sí? Se vuelven ciegos a nosotros. Y eso se conoce como tolerancia inmunológica. Ahora, el problema con la tolerancia es que nunca va a ser la misma. Por eso es que surgen enfermedades autoinmunes y por eso es que surgen alergias. Porque a veces se le chispotea a uno y si nos empezamos a reconocer cosas que no deberíamos reconocer. Ahora, otro detalle interesante de la inmunidad adaptativa es que es sistémica. Cuando se induce la inmunidad adaptativa, todo el cuerpo se mueve vasos, se mueve sistema linfático, se mueve hígado, se mueve timo, se mueven los folículos linfáticos que se encuentran en las amígdalas, que se encuentran en las placas de Peyer, que se encuentran en el colon y demás. ¿Por qué? El sistema adaptativo, como hemos dicho, a diferencia de la inmunidad innata, que si tenemos una herida, ahí se queda, la inmunidad adaptativa no descansa hasta que en todos los rincones del cuerpo haya desaparecido la enfermedad. Viaja, es sistema. Y finalmente es autorregulado. Entonces, obviamente, nosotros tenemos una armada, tenemos un ejército, tenemos policías, salen cuando hay un peligro, atacan y luego se van a sus comisarías, ¿no? ¿Qué pasaría si se quedaran afuera? Golpe de Estado. ¿Sí? Lo mismo sucede con el sistema inmunológico. Hacemos una expansión celular, involucramos procesos inflamatorios, acumulación de células, acumulación de líquidos, reparación celular, que puede llevar a la producción de fibroblastos y por lo tanto fibrosis. Si este proceso no se controla y persiste, en vez de protegernos, nos empieza a hacer daño. Por lo tanto, el sistema tiene que ser capaz de regularse positivamente cuando hay un peligro, expandirse un montón, pero cuando se haya un peligro, bajar otra vez. Lo que significa que los linfocitos pasan por ciclos de mucha cantidad y luego de muerte, de mucha cantidad y luego de muerte. ¿Sí? Por lo tanto, es un sistema autorregulado y eso se observa en este gráfico que tenemos aquí. Normalmente, cuando tenemos una infección, primero se hace un engaging de la inmunidad innata y luego, dentro de la primera semana, se va a presentar el antígeno, por lo tanto, a los linfocitos, tanto B como T, va a ser una respuesta primaria que va a ser relativamente pequeña, hasta que se puedan activar el resto de linfocitos. Recuerden, los linfocitos en su mayoría no están circulando en sangre, están en los órganos inmunitarios secundarios. Por lo tanto, para que sean activados en los órganos inmunitarios secundarios y tengamos una expansión mucho mayor, que es la segunda respuesta, y por lo tanto acá tenemos ya no solamente la expansión de linfocitos B, linfocitos T, sino también la generación de una población adicional llamada linfocitos de memoria, tanto de B como de T. Estos linfocitos viven por muchos años y que normalmente, si vuelven a encontrar el patógeno, lo reconocen rápido y nos saltamos todos los pasos, nos saltamos la inmunidad innata, nos saltamos la respuesta primaria, nos vamos de frente a la respuesta secundaria. ¿Sí? Como decir, ¿tú qué haces tú aquí otra vez? Bueno, ¿ok? De frente. Ahora, ¿por qué es importante los linfocitos de memoria? Es el pilar, ¿para qué? Para que la vacunación funcione. ¿Cuántas veces se tiene que vacunar contra sarampión? Una vez en toda su vida. ¿Cuántas veces se tiene que vacunar contra la polio? Una vez en toda su vida. Bueno, una basta, ¿no? ¿Cuántas veces tiene que vacunar contra el COVID? Cada 6 meses, ¿no? Entonces, dependiendo de si nosotros somos capaces de hacer un engaging o poder activar la generación de linfocitos de memoria, necesitaremos varias inmunizaciones
o no. Y esto es muy importante porque ustedes les han dicho en fisiología hasta el cansancio que el timo se degenera con la edad. Si el timo se degenera con la edad y se vuelve prácticamente un órgano completamente fibrosado, tendríamos que perder linfocitos T, pero no los perdemos. Conclusión. A un inicio de la vida, en la niñez y adolescencia, producimos una gran cantidad de timocitos, que se le llama así a los linfocitos T dentro del timo, de timocitos nuevos. A medida que envejecemos, esa población es reemplazada por los linfocitos T de memoria, que si bien ya no tenemos linfocitos nuevos, tenemos todo un repertorio, todo un directorio de linfocitos con diferentes patrones. Por eso es que aquellas personas que no se han enfermado nunca en sus vidas, les da una, quedan, ¿okay? Porque requerimos de un repertorio. Aquí es justamente donde entra también el concepto de inmunidad humoral y inmunidad celular. Entonces, dentro de la inmunidad adaptativa tenemos componentes que van a ser las células, que ya hemos dicho, ¿no? Células dendríticas, supercentradoras de antígeno, células de apoyo que van a ayudar a la activación de los linfocitos, las estrellas del show, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Pero dentro de los linfocitos T y linfocitos B vamos a tener subpoblaciones. Dentro de los linfocitos B podemos tener células plasmáticas y linfocitos de memoria. Las denominadas células plasmáticas producen anticuerpos y ya estamos produciendo moléculas de la inmunidad humoral porque no son células, son moléculas, pero son moléculas que ayudan mucho. Por lo tanto, también dentro de los linfocitos T tendremos varias subpoblaciones. Las más conocidas son los T cooperadores, o también llamados CD4, y los T citotóxicos, también llamados CD8. Como su nombre lo indica, los cooperadores ayudan a otras células a cumplir sus funciones fagocíticas, mientras que los citotóxicos literalmente simplemente matan, ¿no? Adicionalmente tenemos a los T reguladores, que son los encargados de bajar las aguas, es decir, disminuir la inflamación. Dentro de los componentes humorales vamos a tener, por ejemplo, a los anticuerpos. Los anticuerpos tienen muchas funciones, algunas de ellas marcar a los microbios que viajan, como no son células, viajan mucho más rápido, para que puedan ser fagocitados o para que puedan activar otras vías de muerte no asociadas a células, como la vía del complemento, que son la activación de enzimas y moléculas citolíticas. Vamos a tener dos situaciones posibles, situaciones en las que tengamos microorganismos externos, en donde la inmunidad humoral tiene un trabajo muy bueno, porque no están dentro de células, y luego microorganismos internos, donde los linfocitos T citotóxicos, por ejemplo, brillan, porque ellos no matan bacterias, matan células infectadas con bacterias, incluyendo células fagocíticas. Entonces, bajo ese criterio tenemos los dos grupos, aquellas que matan a microbios directamente y aquellas que matan a células infectadas con microbios. Justamente en esta imagen se puede ver, ¿no?, que el linfocito B, que va a tener una característica especial, que solito sí puede detectar un microbio, va a transformarse en una célula plasmática, que es un poco diferente en morfología, y producir anticuerpos, como hemos dicho, para activar otros macrófagos, otras células citolíticas y al complemento. Tenemos el linfocito T cooperador, que normalmente el linfocito T cooperador va a reconocer a un antígeno patógeno gracias a una célula receptora antígeno, como una célula dendrítica, por ejemplo, y él va a ir gritándole a todos diciendo tenemos problemas, es decir, va a producir citoquinas para activar macrófagos, para producir mayor inflamación dentro de ahí y por lo tanto jalar más leucocitos a la zona y activar la proliferación y diferenciación de otros linfocitos como los linfocitos TCD8 y los linfocitos. Y finalmente tenemos acá el citotóxico, que hemos dicho, el citotóxico no actúa en microorganismos, actúa en células, es decir, si reconoce una célula infectada, la destruye. Y finalmente tenemos los linfocitos T reguladores, que cuando ya ha terminado el proceso estamos suprimiendo otros linfocitos.
sí estamos bajando la inflamación. Eso son muy, muy importantes. Otro concepto importante a reconocer es la inmunidad activa de la inmunidad pasiva, y este sí es un concepto bastante básico, ¿no? Inmunidad activa, aquella en la que nosotros hacemos el esfuerzo, es decir, somos expuestos ante un patógeno y nuestro sistema inmune actúa con inmunidad innata, con inmunidad adaptativa, y por lo tanto llega a generar células de memoria. La inmunidad activa es generada por exposición. El hospedador participa con su propia respuesta inmune, produce memoria inmunológica, en donde podemos tener vacunaciones e infecciones, y es una respuesta relativamente lenta. Yo ahorita estoy en inmunidad adaptativa, en el 4.º día de gripe común. Sin embargo, no siempre tenemos el lujo de tener tiempo. No pensemos en un resfriado común, pensemos en la mordedura de una serpiente. Porque es un veneno, el veneno es un patógeno y el cuerpo va a reaccionar. ¿Por qué la picadura de una serpiente se hincha? Es inflamación, ¿verdad? Ahí no tenemos el lujo de esperar 2 semanas. Necesitamos que la inmunidad de alguien más nos proteja por ahora hasta que nosotros podamos recuperarnos. Eso es una inmunidad pasiva. No inducimos la respuesta inmunitaria del cuerpo, utilizamos la respuesta inmunitaria de otra persona o de otro animal que ya ha generado anticuerpos, que ya ha generado células citolíticas, que ya ha generado todas las defensas, y esas defensas actúan por nosotros. Es como que nosotros invitemos a la delegación estadounidense de las Fuerzas Armadas para ayudarnos a combatir. ¿La delegación estadounidense de las Fuerzas Armadas se va a quedar toda la vida acá? No, cuando se acabe la guerra, se regresa a su país. La inmunidad pasiva no genera memoria, porque nosotros no hemos iniciado la respuesta inmunológica. Desaparecen las defensas, otra vez somos susceptibles. ¿Cuándo podemos utilizar la inmunidad pasiva? Cuando necesitamos una protección inmediata y temporal. Aquí es donde podemos encontrar el pase, por ejemplo, de inmunoglobulina G a través de la placenta y a través de la leche materna, para que el niño esté protegido hasta que desarrolle su sistema inmunológico. Aquí también podemos encontrar los antivenenos, justamente porque necesitamos una respuesta así ya veloz. No significa de que somos inmunes a los venenos en el siguiente momento. Y normalmente están enfocados en una respuesta inmediata. También existe inmunización pasiva, justamente cuando estamos hablando de una enfermedad letal. ¿Una exposición prolongada y controlada a un veneno podría generar respuesta inmune? Sí, pero en pequeñas dosis. Es decir, lo que hacemos es entrenar al cuerpo para que no reaccione a ese veneno o que lo destruya rápidamente, sin generar el proceso inflamatorio, que es el más peligroso. Empezamos con pequeñas dosis y el hecho que esté presente siempre genera tolerancia, porque el cuerpo empieza a decir, esta cosa siempre está acá, ¿es mala o es buena? ¿Nos hace algo? Y empieza a considerarla dentro de su tolerancia. Toleras veneno. No significa que tu hígado no siga pateando cuando estés pasando por venenos, va a seguir pateando, pero no va a generar todo el proceso inmunológico que también puede generar daño muscular. Entonces, ahí es donde viene la tolerancia a los venenos. Obviamente tenemos que tener cuidado, no es como hemos mirado en muchas series de anime en que toleran todos los venenos seres por el mundo. Existe un límite de venenos, porque también depende mucho de cómo el hígado destruye sus venenos. Entonces, no puede ser completamente inmune a todos los venenos. Hay venenos de los cuales uno no puede escapar por más tolerante o por más inmune que sea, ¿no? ¿No puede pasar con las alergias? Sí, de hecho un tratamiento para la alergia es justamente la exposición en pequeñas dosis de forma prolongada con el alérgeno. Algunas veces funciona, algunas no funciona, como que no funciona, pero algunas veces funciona. Pueden pasar años esperando que sea esta tolerancia. ¿Y qué pasa con Normalmente una autoinmunidad puede ser atípica, simplemente empezaron a producir. O sea, hay incluso casos en los que el sistema inmunológico se activa de tal manera que empieza a considerar otras cosas como
patógenos y empieza a dudar de lo propio y ahí empiezan las estructuras como Guillain-Barré. Por eso sé que el Guillain-Barré no es técnicamente idiopático, pero suele aparecer después de una infección viral o una infección bacteriana. Entonces, como que el cuerpo ya se bloqueó, se exportó y empieza a comerse a uno mismo. Vamos a ver entonces un caso de ejemplo, que es una infección respiratoria por rinovirus. En este caso de ejemplo tenemos un paciente masculino de 22 años sano que va a presentar los síntomas clásicos de una gripe: congestión nasal, rinorrea, tos leve, febrícula, despacito, todo manejable. Normalmente el rinovirus tiene un tiempo de incubación de unos 2-3 días, tiene un tiempo de crecimiento de unos 2-3 días y luego desaparece. Contando con compañeros resfriados, ¿qué sucede? Normalmente lo que vamos a tener va a ser primero una fase innata. El rinovirus va a ingresar a través de las barreras mucosas, que pueden ser mocos y cilios, que están en nariz y boquita, ¿no? Y la clásica, pues no se debe estornudo en la cara, no la observa que aprovecha el virus, ¿no? O si alguien dice, ay, te invito agüita, todo enfermo, te invito agüita, tomas ya ingreso al cuerpo, ¿sí? El virus naturalmente tendrá receptores a células e ingresará a las células, atravesará la epidermis, alcanzará la dermis, donde tenemos al sistema conjuntivo, y donde en el sistema conjuntivo encontraremos ¿qué? Fibroblastos y macrófagos y células dendríticas. Y los macrófagos dirán, ¿y tú quién eres? Y empezará a hacer la respuesta innata. La respuesta innata generará citocinas, prostaglandinas y piréticos, que por lo tanto generarán inflamación y fiebre. Empezaremos a sentir el malestar. ¿Por qué? Porque la fiebre nos aletarga, pero la fiebre es una respuesta, un mecanismo de defensa contra estos microbios. Estos microbios viven a 37 tanto igual como nosotros, así que si nosotros aumentamos una temperatura, ellos se van a cocinar. En teoría, porque nosotros tomamos Panadol y bajamos la fiebre. En teoría. Luego viene la fase adaptativa, que va a venir días después, que puede ser una fase asintomática, dependiendo de lo serio que sea el resfriado, en donde, si todavía queda el virus dentro de las células, los linfocitos T citotóxicos empezarán a buscar las células infectadas y empezarán a destruirlas. Y al mismo tiempo los linfocitos producirán anticuerpos y neutralizarán el virus, generando memoria inmunológica. ¿Por qué seguimos teniendo resfriados comunes? Porque el rinovirus es altamente mutable. Eso significa de que no estamos, cuando tenemos un resfriado y lo vamos a resfriar, no estamos infectados con el mismo virus, lo estamos infectando con uno ligeramente diferente. Y para el cuerpo ligeramente diferente es suficiente. ¿Sí? Y creo que llegamos a la hora. Les tengo malas noticias. Estamos en la diapositiva 14 y 47. Sí. Una pregunta, ¿las células portadoras de antígeno solo presentan a los linfocitos TCD4? No, también presentan a los CD8 y a los linfocitos B. Presentan a todos, o sea, avisan a todo el mundo. Pero los linfocitos B no son células portadoras de antígeno. Son células presentadoras de antígeno, pero van a requerir, o sea, es algo interesante. El linfocito B técnicamente es una célula presentadora de antígeno, pero necesita de una señal adicional por un linfocito T cooperador. ¿Y quién le avisó al linfocito T cooperador? La célula presentadora de antígeno. Entonces, como que digamos que es un teléfono malogrado, porque avanza. Muy bien. Es diferente la función de las dendríticas en el neonato y en el adquirido. ¿Por qué es en el neonato las dendríticas y en el adquirido? Las células dendríticas son del bueno. Ahorita justo, bueno, ahí vamos a entrar en el tema. Pero las células dendríticas son del bueno. ¿Qué significa? Las células dendríticas comen, presentan, desarrollan inflamación, siguen comiendo, siguen presentando y siguen desarrollando inflamación. Son no todopoderosas, pero son maravillosas. Entonces, normalmente la célula dendrítica abre sus bracitos, engloba y come. Al comer, genera pedacitos de proteínas y ya está empezando a buscar células en las cuales presentarle un determinado antígeno. Eso no tiene que deje de comer, sigue comiendo. Ahora, las células dendríticas pueden comer en zona que
viajar a los vasos linfáticos y al vaso a presentárselos a los linfocitos. Y estamos hablando de inmunidad adaptativa. Entonces tendremos células dendríticas que se quedan en el tejido y células que viajan a lo largo de circulación para crear los linfocitos. Y que luego otra vez se regresan a su tejido. También son células de sostén, porque normalmente durante la maduración de los linfocitos tenemos que reconocer linfocitos que no reaccionen contra lo propio. Ahí también ingresan las células dendríticas, porque son las que siguen presentando los antígenos. ¿Digo son las células dendríticas interdigitantes o las moleculares? Existen diferentes subpoblaciones. Existen las clásicas, existen las foliculares, existen las derivadas de monocitos, y cada una tiene sus funciones. Y vamos a entrar en eso ahorita. Bueno, vamos a avanzar. Acá está. Dendríticas, clásicas, plasmocitoides, derivadas de monocitos y células de Langerhans. De estas 4 poblaciones, ¿ya? Ok. Que, si mal no me equivoco, está... Aquí está las preciosas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se reconocen las células dendríticas? Son 4. Son 3. Normalmente todas las células comunitarias van a tener proteínas de superficie. Las células dendríticas clásicas van a tener normalmente el CD11C, mientras que las células derivadas de monocitos van a tener el CD11B y las de Langerhans también el CD11B, que van a ser reconocidos por poblaciones diferentes. ¿Cuál es otra característica interesante? Las células dendríticas clásicas van a tener su progenitor celular relativamente separado de las otras células inmunitarias, mientras que acá hemos visto de que puede ser de que surjan de monocitos, puede ser de que surjan de forma combinada de tejido embrionario primario de la zona del tejido y luego de la célula ósea. Y en este caso, dependiendo de eso, vamos a saber si se van a mover o si se van a quedar en el tejido. Porque hay unas que no se pueden mover. Si se mueven todas, esas son las que después van a producir diferentes citocinas para diferentes actividades. Por ejemplo, el interferón de tipo 1 es para actividad antivírica. La interleuquina 12 normalmente vamos a tener respuestas inflamatorias, es decir, va a ser puente de inmunidad adaptativa. Igual aquí, esta es la CDC tipo 2, va a ser la que está más que nada trabajando en inmunidad innata, comiéndose cosas y presentando los antígenos al CD4. Y la de tipo 1 es la que presenta CD8 y genera actividades TH1. Vamos a ver acá 2 semanas. ¿Qué más? ¿Puedo decir por qué? No, está bien. Nos aprendemos todos los marcadores de superficie. Porque hay algunos que tienen desde 3, 4, creo. Les voy a contar algo. ¿Te acuerdas de los genes que también tenemos que ponernos al final cuando corregimos el cambio? Si ustedes se van al final del libro, No me dijo que pues, cuando carguen, si ustedes se van a la vez 3 del libro, me ha venido sin que tengo que sacarlo apostado. Muy bien. Existen más de 250 moléculas de superficie. Más de 250. No les voy a pedir que hagan nada. Pero existen ciertos factores. CD4, CD8, CD45, CD19, CD40, CD11C, CD11B, que se los tiene que saber. Entonces, si quieren una función específica, si sirven para diferenciar poblaciones celulares, se los van a especializar. Por diferenciar poblaciones celulares. Porque hay algunos que se comparten entre todas las células, no nos sirven de nada. Pero los que se diferencian